Gracias a todos una vez más. Vaya conmigo a la escritura, a la carta del apóstol Pablo a Tito, epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a estar analizando 14 versículos del capítulo 3, Tito 3, del 1 al 14. Y vamos a hablar sobre el tema, o vamos a enfocar el estudio de esta porción de la escritura en el tema: intencionalmente planifiquemos hacer lo bueno. Intencionalmente planifiquemos hacer lo bueno. Estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando son personas bien intencionadas, son personas que les sale naturalmente el poder ayudar a otras personas, el poder tenderle la mano al necesitado, el tener un corazón empático con el dolor de las otras personas. Pero eso porque pues sale natural de acuerdo al gobierno del Espíritu Santo. En esta oportunidad nosotros queremos enfocarnos en el hecho de planificar intencionalmente, hacer ciertas actividades que realmente sean buenas. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos espacio de mejora en cuanto a nuestra obediencia a Dios y en lo que hacemos de acuerdo a su voluntad. Y es por eso que queremos enfocarnos en esto, porque siempre hay espacio de mejora y todos nosotros podemos ir desarrollándonos y creciendo de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a analizar el texto, leemos el texto, analizamos el texto y luego hacemos la aplicación del mismo. Así que entramos de frente al capítulo 3 de la epístola a Tito, del 1 en adelante. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, hay un montón de consejos importantes acá. Cuando nosotros estudiamos las epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que en la mayoría de sus cartas él lleva una estructura que se repite en todas las epístolas. Hay una salutación, hay una introducción, un saludo. En la primera parte él firma, o sea, él dice quién soy, y en la mayoría de sus cartas él pone apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, o apóstol de Jesucristo de acuerdo a una sentencia, y luego él saluda a las personas. Algunas veces, o en la mayoría de ellas, mencionan a dónde están estas personas que él saluda, y luego viene una parte donde hay probablemente a veces un señalamiento, hay una doctrina y luego hay una aplicación práctica para la vida. La carta de Tito no es la excepción y habla acerca de algunas cosas importantes. ¿Qué le puedo contar sobre la carta a Tito? Bueno, Tito
era una persona de la confianza de Pablo que había sido enviado a la isla de Creta. Era una isla griega, y en la isla de Creta, que es una isla bastante grande, de buen tamaño, él tenía que ir a consolidar las iglesias que habían en ese lugar. No había solo una iglesia en Creta, aparentemente habían varias iglesias, y la palabra del Señor estaba corriendo con alguna velocidad. Sin embargo, en ese lugar habían muchas tradiciones humanas, muy humanas, y era bien difícil provocar un cambio genuino en las personas. Culturalmente hablando, estaban arraigados en algunas cosas, y estaba siendo muy difícil, aunque la palabra se estaba llevando a diferentes lugares de la isla y estaban creciendo o naciendo iglesias, los cambios genuinos en la gente era lo que en verdad estaba costando. Estos naturales de Creta eran famosos por ser mentirosos y traicioneros. De hecho, los soldados cretenses muchas veces se convertían en mercenarios y se iban con el mejor postor, iban a guerras que no eran guerras personales y no peleaban por un ideal ni por la defensa de su pueblo, sino que sencillamente era por el que pagara más. Había un término en la época que se decía cretense, y el cretense era un término que simbolizaba el ser mentiroso. Era como que alguien le dijera: tú sos un gran cretense, y era porque eras un gran mentiroso. Eso lo podemos ver siempre en la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo, se los leo por acá rápidamente, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Epiménides era la persona que había escrito esa porción. Eran cosas serias los cretenses realmente. Las iglesias en Creta habían caído en manos también de líderes que se decían cristianos, pero en verdad eran corruptos, siguiendo la tradición de esta zona geográfica. Tito entonces fue enviado ahí por Pablo a arreglar las cosas, y esta carta provee las instrucciones de Pablo a Tito de cómo hacer para reparar las situaciones que se estaban dando en la iglesia en Creta. Esta otra peculiaridad que tenía esta isla era que ellos reclamaban que era el lugar de nacimiento del dios Zeus, del dios griego Zeus, y por eso era como la figura del lugar. Zeus estaba por todas partes ahí. Entonces era difícil empezar a combatir todas estas áreas culturales de Creta, queriendo lograr que permeara la palabra del Señor. Entonces, una de las características que tenían también los cretenses era que su estructura matrimonial también no era la estructura matrimonial que Dios deja como guía en la palabra del Señor, sino que habían más de una mujer, y a veces las mujeres eran maltratadas por los hombres, y los hombres no se hacían cargo de sus mujeres, no se hacían cargo de sus hijos, algo como lo que pasa hoy en día también en muchas sociedades. Entonces el modelo matrimonial de Creta estaba equivocado, y una de las instrucciones que da el apóstol Pablo a Tito, sobre todo en el capítulo 1, si ustedes pueden leer el capítulo 1 de esta epístola, habla acerca de el modelo del matrimonio, el modelo de los servidores en la iglesia, y da como una doctrina acerca de cómo se debe servir en la iglesia y cuál debe ser el modelo matrimonial. Y así sigue a lo largo del capítulo 2, también dando doctrina de la salvación de Cristo, hasta que aterrizamos entonces en el capítulo 3, que es a donde vamos a poner nuestra mirada en esta oportunidad. Y vamos a ver ya la aplicación. Como dije, las cartas de Pablo siempre están dispuestas en un saludo, luego viene un señalamiento, luego viene una parte doctrinal poderosa y profunda, y luego viene la aplicación en el día a día. Y es aquí donde estamos. La carta a Tito es una carta muy corta, tiene únicamente 3 capítulos, y nos vamos a enfocar en la parte de la aplicación, para que nosotros podamos entender también qué es lo que el Espíritu Santo quiere que apliquemos a nuestra propia vida.
Bueno, seguimos con Tito. Entonces vamos a ir analizando verso por verso y dice la Escritura, recuérdales. Recuerden, ya ustedes tienen la introducción de a quién le estamos hablando para que haga con quién. Hablamos a Tito para que haga con los cretenses. Entonces ve y recuérdales a estas personas que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y aquí, una vez más, el Señor dice, bueno, dentro de todas las civilizaciones debe haber una jerarquía. No quiere decir que nosotros vamos a ir a idolatrar a nuestros líderes, a los gobernantes y a las autoridades, porque no se trata de eso. Ni tampoco se trata de que estos gobernantes y autoridades puedan abusar de la gente. Entiendo, por ejemplo, ponemos un ejemplo rápido, a la policía. Todos los países o la mayoría de los países en el mundo tienen un departamento de policía. ¿Qué pasaría si nosotros suprimimos la figura del policía? Probablemente hubiera una gran anarquía. Entonces la figura del policía debe ser una figura de respeto que infunda respeto para lograr mantener el orden. Entendemos que en muchos de nuestros países también la policía su imagen se ha visto deteriorada por algunos malos elementos que se vuelven corruptos o que son abusadores de la ciudadanía en lugar de estar para apoyar a la ciudadanía. Pero no quiere decir que porque hay uno o dos elementos que no son el mejor ejemplo, todo el sistema policíaco debe ser abolido, si no pues fuera muy difícil que tuviéramos orden en nuestros países. Por eso aquí dice él recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, porque debemos hacer lo mínimo. Claro, habrán algunos que amerita llevarlos ante la justicia, pero en general nosotros nos debemos someter a las instituciones, y eso es lo que Pablo está diciendo, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea que había una desobediencia a los lineamientos de la iglesia, había una anarquía en esta iglesia. Vemos que esta gente, esta congregación no le quería hacer caso a los gobernantes nacionales y también eran desobedientes en cuanto a los lineamientos de la iglesia. Ellos querían vivir su vida como ellos mejor les parecía. Que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2 dice que a nadie difamen. O sea que había también, recuerdan que al principio dijimos que los cretenses eran mentirosos y que hacían este tipo de cosas. Y aquí está una evidencia de su cultura, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Por supuesto, para que nosotros podamos aplicar todo lo que estamos leyendo a la iglesia moderna, es necesario que nos pongamos en nuestro contexto. Y poniéndonos en nuestro contexto nos damos cuenta que encaja esto perfectamente con ciertas actividades que vemos en la iglesia o de las personas en esta sociedad moderna. Que no difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Sigue siendo difícil esto, sí, aún en estos días, y le costaba a los cretenses, también a nosotros. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí quiero que pueda poner sus ojos en esta expresión de Pablo, y dice, porque nosotros también éramos. Él está hablando en primera persona, él se está poniendo también en esa categoría, y dice, nosotros. No está diciendo, todos ustedes eran unos grandes pecadores, sino él dice, nosotros también. Y pasamos por un proceso de sanidad delante del Señor. Y fuimos y cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos la naturaleza de nuestra mente, como dice la palabra de Dios. Y ahora pensamos de otra forma. Y ese pensamiento guiado por el Espíritu Santo nos hace, como consecuencia, actuar de una manera diferente. Nosotros también éramos en otro tiempo, y él pone ahí varios adjetivos y dice insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La lista no nos hace el favor, por supuesto, al contrario. La lista es una
es una radiografía de lo que muchos de nosotros éramos previamente en Cristo. Y tal vez a algunos de nosotros nos queden evidencias todavía de algunas de estas características. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, eso quiere decir amarrado a los vicios de la carne y a las pasiones de la carne todavía, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La lista de verdad que no nos hace un favor. Aquí llegamos a esta, vamos a hacer una pausa aquí porque lo que viene a continuación es bien hermoso, lo que viene después de esto. Aquí Pablo está haciendo un énfasis y está tratando de que Tito entienda primero lo que tiene que hacerle entender a las personas. Pero aquí en el versículo 4 en adelante hay como yo lo pudiera llamar como un poema, es como aquí se inspira el apóstol Pablo y habla doctrina y reconoce al Señor de una manera sobrenatural. De los versículos 4 al 7, si lo leemos despacio, vemos que es como un poema dedicado al Señor. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, me gustaría, si usted tiene una Biblia de papel, subráyelo, o en su Biblia digital, y aquí dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta cápsula que entra en medio de esta aplicación día a día para nosotros tiene tres cosas principales, y las tres es, por supuesto, la Trinidad. Aquí habla del Dios nuestro Salvador, la renovación en el Espíritu Santo, y derramó abundantemente de ese Espíritu a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo. Entonces vemos cómo el apóstol tiene cuidado en medio de esta exhortación de también adorar al Señor y poderle demostrar la doctrina de la Trinidad a todos los que ahora leemos esta parte. Vamos a analizar un poco esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, se manifestó. Dice que Él básicamente ha sido un testigo de esa manifestación de su bondad. De Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Esa sentencia es absoluta, nos salvó. Y no por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho. No nos ganamos esa salvación, no merecemos esa salvación, no compramos esa salvación, sino que Él nos la dio por su misericordia. Ahí está una gran doctrina cristiana en estos tres versículos que estamos analizando. Y dice, hubiéramos sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Explico esta frase, porque al leerla así por encima, pues nos deja como la duda. Pero dice que nosotros obtuvimos la salvación no por nuestras obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Si nosotros le damos vuelta a la frase, la entendemos mucho mejor. La regeneración nos lavó y el Espíritu Santo nos renueva. Entonces dice que nosotros, voy a volver a leer, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la regeneración que nos lavó. Eso es lo que quiere decir esa frase, pero al principio está un poco difícil de comprender, porque dice por el lavamiento de la regeneración. Entonces la regeneración hizo un lavado en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces dice por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación por Jesucristo, renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¡Qué maravilla! Ahí está él explicando cómo es este proceso de regeneración que el Señor Dios hace a través del Espíritu Santo para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Sigamos, versículo 7 para adelante. Para que justificados por su gracia,
justificados. Ahí está, el apóstol Pablo es uno de los grandes expositores de la doctrina de la justificación. Lo vemos desde su primera epístola, ya en la epístola a los Romanos, cómo habla acerca de la justificación, y vemos en cada una de las epístolas, en Gálatas, en Colosenses, acá ahora, como él menciona, siempre trata de meter esta doctrina de la justificación, que es a través, hemos sido llamados justos a través del sacrificio de Jesús. Y dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel. Ahora sí vamos. Aquí termina, digamos, como el poema que mencionaba yo hace un momento, y empieza de nuevo a retomar el tema de la transformación cultural de Creta. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Consejos del día a día, pero también hace énfasis en la doctrina cristiana. Y quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Está hablando de los cristianos, está hablando de la congregación en Creta. Y dice que estas cosas quiere que él reafirme con mucha autoridad sobre la congregación para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Vamos a hablar un poco sobre esto, porque no es la primera vez que el apóstol menciona esto de las genealogías. Lo hace también y se lo recomienda a Timoteo en su primera carta. Y es aquí donde nos damos cuenta de qué habla, cuáles son estas genealogías. Bueno, este era un término bien gnóstico de la época, y las genealogías se refiere a estas genealogías gnósticas de espíritus y de eones, como ellos le llamaban. Estas eran unas emanaciones gnósticas, espíritus malignos, por supuesto, pero los gnósticos ponían mucho de moda esto ahí. Estos eones eran cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de uno u otro sexo, emanadas de la divinidad suprema. Esto era lo que significaban estos eones que los gnósticos hablaban. Entonces era una genealogía de ángeles o espíritus que los gnósticos promocionaban. Entonces aquí vemos en el versículo 9 que le dice a Tito, evita entrar en discusiones de genealogías de ángeles o de cuestiones de los gnósticos, y no contendas con ellos, no te pongas a discutir, no perdas tu tiempo en eso, porque hay muchas cosas importantes como los que acabo de compartir en el versículo del 4 al 7, que empezar a discutir con este tipo de personas. Esta corriente de pensamiento gnóstico se había regado por toda esta zona, toda la región, y entonces cada uno de los apóstoles vemos que tiene siempre una porción en cuanto a votar esta doctrina. Y discusiones, después de la palabra contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. No te metas en eso, que no vas a aprender nada ni vas a sacar nada de eso. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones, aquí ya se va directo a dar instrucciones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, y esto es importante. Dijimos al principio que los cretenses tenían algunos líderes en las iglesias que en verdad no eran convertidos tal vez, y que eran simpatizantes, y que por tal vez tener liderazgo o algún renombre en su área de vivienda, se les había dado algunas actividades en la iglesia, pero en verdad estas personas no habían nacido de nuevo. Entonces dice que aquí había que llamarlos. Como ve usted, esta es una de las enseñanzas de la Biblia con respecto a la resolución de conflictos dentro de la iglesia. Nosotros tenemos ahora poca paciencia, ¿verdad? Y cuando hay una persona que comete un error, o una persona que cae en pecado, o una persona que realmente hizo algo que no era correcto, de inmediato la iglesia se lo termina, se lo come, hace leña del árbol caído, empezamos a hablar mal de la persona, lo vemos de menos, le quitamos el habla.
en lugar de tratar de restaurarlo, en lugar de hacer nuestro trabajo como cristianos y de ver qué es lo que sucedió y ver cómo se le puede ayudar, si hay verdad o no arrepentimiento en su corazón. Pues aquí él dice, después de una y otra amonestación, desechadlo. Pero ya se le dio una amonestación, se le llevó primero a tratar de reparar la situación y dice, tenemos que ver cómo lo arreglamos primero. Puede haber cometido un error, luego pudo haber cometido un segundo error, pero ya en ese análisis nos damos cuenta si esta persona ha nacido de nuevo y si no, es mejor retirarlo del liderazgo, hay que desecharlo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ya le dimos la oportunidad, pero realmente no ha nacido de nuevo. Necesita esa persona nacer de nuevo. Versículo 12, aquí ya vamos de salida en esta epístola, y aquí dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, y aquí estamos hablando ya de un relevo de liderazgo en Creta. El apóstol Pablo le está diciendo a él que le va a enviar a 2 personas para poderlo relevar un poquito, darle descanso, porque aquí inmediatamente después le dice, voy a enviar a ti a Artemas o a Tíquico y apresúrate a venir a Nicópolis porque he allí determinado pasar el invierno. Lo está en ese momento citando a una reunión. Entonces le dice, te voy a mandar a tu reemplazo, pero necesito que nos veamos en Nicópolis, empecé a hacer todos los arreglos porque voy a pasar el invierno ahí y necesito que nos reunamos. Estoy seguro que iba a haber una reunión de oración, un retiro espiritual, y también iba a llegar Tito a dar cuentas de todo lo que había sucedido en Creta y de cuáles eran las esperanzas para este pueblo. Versículo 13. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos eran personas, eran predicadores. La historia de Apolos la podemos encontrar en el libro de los Hechos, cuando Priscila y Aquila lo encaminan hacia el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo. Y era un hombre que tenía, dice la Escritura, ahí lo describe en el libro de los Hechos, que tenía un poder en la palabra, era muy bueno para predicar, pero no había entendido bien el concepto del Espíritu Santo hasta que Priscila y Aquila se lo presentaron. Y aquí lo volvemos a descubrir, lo volvemos a encontrar. A Apolos y Zenas están sirviendo en Creta junto a Tito, y dice que los tiene que encaminar. ¿Qué dice con la palabra encamínales? No es salir con ellos hasta la frontera y ahí despedirlos y que se vayan. La palabra encaminar en aquel tiempo era prepararlos para el viaje. Recuerdan que estos viajes eran muy largos en barco, y entonces había que darles alimentos, había que darles ropa y había que darle dinero para los gastos. A eso se refiere cuando dice encamínales con solicitud. Ora por ellos, bendícelos y también prepara para todas sus necesidades en el camino, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los nuestros, el equipo de trabajo, el liderazgo, había que ocuparse en todo esto. Entonces, como ustedes pueden ver, vamos a la aplicación de este estudio para hoy, de este análisis de este texto, de ver lo que la sociedad en Creta estaba ofreciendo verdaderamente como un servicio a Dios deficiente, y cómo es el interés de Dios enviando a sus hijos, enviando a sus siervos, enviando a aquellos que han decidido servirle al Señor a estos lugares para que ellos planteen de verdad lo que es el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros en nuestra aplicación tenemos que desechar intencionalmente lo malo, pero como le hemos puesto como tema a este estudio, intencionalmente planificar hacer lo bueno. Y es aquí donde podemos tomar esto. Entonces hay una importancia de recalcar intencionalmente esa frase, es fomentar el desarrollo de la nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Y todo comienza con unos deseos en el corazón, deseo del cambio de una rebeldía a una sujeción a Dios, el deseo del cambio de las malas obras a las buenas obras delante de Dios,
de cambiar una difamación por un amor, por el amor a la gente en lugar de difamarla, y cambiar los pleitos por ser personas pacíficas. Esto tiene mucho que ver con nuestro interior y tal vez puede tener mucho que ver con nuestra región, con nuestra cultura. Las características que tiene la naturaleza no redimida es lo que vimos que el apóstol Pablo mencionaba cuando él era antes. Esto éramos en otro tiempo, y todas esas palabras que vimos ahí, los insensatos quiere decir que no tienen sabiduría, los rebeldes, pues se explica por sí sola la palabra, los extraviados quiere decir que van sin orientación, que no tienen un rumbo fijo, los esclavos de sus propios deseos carnales, esclavos de las concupiscencias quiere decir que están sometidos a sus propias pasiones, viven con malicia, sufren por la prosperidad de los demás, por eso decía que viven en envidias, viven de una manera en la que son malas. La palabra de Dios dice que hay una de las características del fruto del Espíritu, que es la benignidad. La benignidad es estar con otra persona y que esa persona disfrute de estar con nosotros, ¿verdad? Y hay otra, la contraparte a eso sería la malignidad. Y si lo queremos poner en palabras simples, es caer mal, es hacerle la vida imposible a las personas. Y esa es parte de lo que no debemos hacer. Y eso es lo que hacían los cretenses en aquel tiempo. Aborreciendo a los demás porque no son como nosotros, aborreciéndonos unos a otros, aborrecibles y aborreciendo, decía el Señor. Entonces la nueva naturaleza en nuestro corazón y en la iglesia demanda que tengamos una decisión de enfocarnos a hacer lo bueno, y es por eso que el resto de esta porción que hemos analizado nos haga enfocarnos en el milagro de nuestro nuevo nacimiento como la base del desarrollo de hacer lo bueno. Esta base, este nuevo nacimiento, si quiere que lo podamos hablar así, el génesis de nuestra vida cristiana, fue implantada por la gracia en el momento de la redención, fue renovada por el Espíritu Santo. Explicamos esa frase que leímos en esta porción, que dice en la regeneración por el lavamiento del Espíritu, y esto fue renovado por el Espíritu Santo, quien es la garantía de nuestra esperanza para la vida eterna. Hacer el esfuerzo de implementar un patrón de acciones correctas en nuestra vida, encontrar las razones para hacer esto, y las razones, por supuesto, van a estar fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Cuáles van a ser mis razones para poder cambiar e intencionalmente planificar hacer las cosas buenas y no las cosas malas? Y darme cuenta que la palabra bueno significa que es algo digno de admiración, de algo que se va a modelar, de algo que va a ser de buen testimonio, algo que va a ser beneficioso, que va a ser útil para las personas. Debemos evitar los elementos que contaminan el desarrollo de nuestra nueva naturaleza, como lo dice Tito 3:9. Dialogar sobre cosas, como decía el apóstol, decía, no te metas con los gnósticos, no te metas a hablar de genealogías, ni de huecas sutilezas, decía, ni de fábulas, dice en otra de las epístolas. Dialogar sobre todas estas cosas es darle importancia a esto, no le des importancia a esto. Entonces evita esos momentos que pueden contaminar el desarrollo de tu fe. Limítate a hablar las cosas que pueden edificar tu fe, pero la mayoría de este tipo de conceptos mundanos, espirituales, pero negativos, venden, están diseñados para vender, son ideas que en algún momento le pueden hacer sentido a las personas y se pueden dejar influenciar, y esa influencia los hace caer en rebeldía para la cosa de Dios y los hacen caer en rebeldía para la palabra. Entonces debo hacer obras para cubrir las necesidades de los demás a consecuencia de una transformación dentro de mí, como cuáles, bueno, la ayuda al necesitado, poder llevar a las personas a la salvación eterna en Jesucristo, darles orientación después para una vida espiritual, darles una capacitación o enseñanza a través de un discipulado, de un estudio bíblico, cooperar con ellos en el avance del Evangelio, consolar al que sufre, por supuesto, en medio de la dificultad,
ayudar a su educación cristiana, a su crecimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, ayudarles también en los momentos de enfermedad, ya sea apoyándolos en oración, apoyándolos con algún medicamento, apoyándolos con algo. Si hay personas que están necesitadas de alimento o de trabajo, es hacer el bien a la comunidad en general, y esta es la aplicación que nosotros podemos sacar de esta porción de la palabra de Dios. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que huir? Huyamos en contra de las características de los cretenses, de esta sociedad en Creta. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Analizar cuáles de estas características pueden estar en nuestro entorno cultural para poder transformar nuestro entorno cultural de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplir la voluntad del Señor, ser obedientes a lo que Él nos pide y, por supuesto, recordar todo el tiempo: hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios, y así como el apóstol Pablo lo dijo acá en el centro de esta porción: pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y esto que acabo de leer no se ha materializado en su vida, o usted no le ha dado importancia a estos versículos que acabo de leer, es necesario que usted acepte que Jesucristo es el Señor de este mundo, que Jesucristo es el Dios y Salvador, que abra su corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar en usted, y Dios su Salvador pueda derramar todo lo que tiene para usted, que haya un lavamiento, que haya una regeneración que lave sus pecados, que lo haga nueva criatura, que haya una renovación en el Espíritu Santo y que usted verdaderamente nazca de nuevo. Nosotros nacimos una vez, nacimos en este cuerpo, traíamos una herencia pecaminosa que nació o que viene para toda la humanidad desde el huerto del Edén. Nacemos en ese pecado. Por eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo espiritualmente. Por supuesto, no vamos a poder nacer otra vez físicamente del vientre de nuestra madre, pero a lo que se refiere la palabra es que es necesario que ustedes y yo nazcamos de nuevo espiritualmente, porque hemos nacido muertos en el espíritu a través del pecado. Y es por eso que yo le invito a que en esta oportunidad haga una sencilla oración y le diga al Señor: yo quiero nacer de nuevo, quiero conocer a Jesús como Salvador y recibir las bendiciones que Dios me ha dado, y de esa manera cambiar mi pensamiento, cambiar mi cultura, cambiar mis costumbres para ser obediente al Señor. Si usted quiere dar ese paso de fe, le puedo acompañar en una oración, y ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de ser salvo, y ayúdame, Señor, a ser renovado por tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.